Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de a qué hora estés viendo este video. Gracias por acompañarnos, gracias por estudiar con nosotros de la palabra de Dios. Hoy estamos viendo, o vamos a ver, un pasaje más que utilizan los testigos de Jehová para probar que Jesús no es Dios. Y dicen que Jesús no es Dios porque solo Dios es bueno, según Marcos 10:18. Y vamos a ver si esto es realmente así o no lo es. Entonces vamos a entrar a la clase y déjenme cambiar aquí las diapositivas. Los testigos de Jehová, número 6, es el número 6, ¿verdad? El argumento número 6, Jesús no es Dios porque solo Dios es bueno, Marcos 10:18. Este pasaje o esta misma narración la encontramos en Lucas 18:19 y en Mateo 19:16 al 17. Pero hemos seleccionado Marcos 10:18 para enfocarnos en ese pasaje o esa narración en específico. Les recuerdo que estaría utilizando el interlineal. Aquí está, este azul de aquí de arriba. Acá, ¿verdad? Del reino del griego del Nuevo Testamento de los testigos de Jehová. Ahí está, usted puede encontrarlo en su página web. Y también de este lado, la Biblia pasta gris de los testigos de Jehová, que es la versión 2013, la revisión 2013. Así es que no vamos a usar la pasta negra, vamos a usar la traducción de pasta gris y vamos a usar el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Eso es lo que vamos a utilizar como la Biblia de estudio, los pasajes que vamos a estudiar. Y si tenemos alguna duda en la forma en que hicieron la traducción en esta Biblia gris, pues acudiremos al interlineal, a su propio interlineal, para ver si la traducción es correcta o no lo es. Bien, vamos entonces a continuar. Este es el pasaje en cuestión. Dice Marcos capítulo 10 versículos 17 al 18. Déjeme ampliar aquí un poco. Dice Marcos 10, 17, 18. Cuando iba por el camino, un hombre vino corriendo y cayó de rodillas delante de él y le preguntó: Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, solo Dios. Este argumento que está abajo lo encontré de un testigo de Jehová argumentando y compartiendo ese tipo de argumentación en internet, y dice: otra manera de cómo Jesús mostró que él era un ser separado de Dios fue al decir: ¿por qué me llamas bueno? Note, otra manera, dicen ellos, de cómo Jesús mostró que era un ser separado de Dios. Fue decir: ¿por qué me llamas bueno? Según ellos, esta es la forma en que Jesús prueba rotundamente que él mismo no es Dios. Le dice: nadie es bueno sino solo Dios. Marcos 10:18. De modo que Jesús decía que nadie es tan bueno como Dios. Nadie es tan bueno como Dios. Jesús no dijo nadie es tan bueno como Dios. Ni siquiera Jesús mismo. Dios es bueno de una manera que lo distingue de Jesús. Y aquí hay que tener en cuenta, como en otras clases hemos dicho, la distinción en la condición que se encontraba Jesús. ¿En qué condición estaba? Recuerde, Filipenses 2:6 en adelante dice que Jesús existía en forma de Dios, no en forma de un arcángel. Él tenía la forma de Dios, de él Dios. Y se restringió a sí mismo para hacerse en forma de hombre. Cuando estuvo aquí como humano, pues tenía forma humana y tenía las limitaciones humanas como cualquier humano. Pero en su forma divina, él siguió siendo divino y siguió teniendo todas las cualidades de Dios. Así es que los testigos de Jehová utilizan mucho esta argumentación de ir a ver a Jesús humano y argumentar, y en base a las características de un humano, argumentar: mira, ya ves, tuvo hambre, Dios no tiene hambre, entonces Jesús no es Dios. Mira, ya ves, Jesús tuvo sed y Jesús lloró, Jesús desconocía, Jesús llamó a Dios su Padre, Jesús dijo mi Padre, Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dicen: ya ve, entonces no es Dios, porque ¿cómo va a ser Dios si tuvo estas características? Pues sí, porque estaba en forma humana, pero en su forma divina era igual a Dios.
¿Ok? Entonces no hay contradicción. La contradicción la encuentran en la mente de los testigos de Jehová, porque ellos piensan y los adoctrinan de que solamente el Padre es Dios y nadie más es Dios, solo el Padre. Cuando no es así. Bien, pero ya lo hemos visto en otras clases. Si usted quiere ver en cuanto a esto, están en otras clases que hemos subido por ahí. No vamos a ir otra vez a esto. Pero bueno, sigamos entonces en estas diapositivas. Unas preguntas. ¿Por qué Jesús no era bueno o no es bueno? Porque eso nos lleva al razonamiento de los testigos de Jehová al decir, solamente uno es bueno, ese es Dios. Entonces, ¿Jesús no es bueno? ¿Por qué no es bueno? ¿En qué sentido no es bueno Jesús? Si Jesús no es bueno, pues entonces es malo. Porque si no eres bueno, entonces eres malo. Y si malo, entonces pecador. Y si pecador, pues no nos sirve como cordero para el sacrificio, porque no es un cordero perfecto. Y si no fue el sacrificio, y siendo un cordero perfecto, pues aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si se fija, una cosa nos lleva a la otra. Si Jesús no es bueno, pues entonces ¿qué es? Si no es bueno, entonces pues es malo. Y si es malo, entonces es pecador. Y si es pecador, pues no fue el cordero perfecto. Y si no era el cordero perfecto, no fue el sacrificio perfecto por nuestros delitos y pecados. Entonces, no nos ayuda esa forma de razonar, como razonan los testigos de Jehová. Si esa es la forma de razonar, pues tenemos un problema muy serio aquí. Porque si solamente el Padre es bueno, entonces Jesús no fue bueno. Y si no fue bueno, pues entonces fue malo. Fue pecador. Lo cual contradice muchos pasajes de la Escritura en cuanto a Jesús. No podemos concluir de esa manera. Aquí los testigos de Jehová en este pasaje en Marcos vieron una forma de decir, ahí está, Jesús está diciendo que Él no es bueno, que Él no es Dios, que Él no es tan bueno como Dios. Bueno, Jesús no dijo no soy tan bueno como Dios, ni Jesús no dijo no soy Dios, ni nada de eso. Ahorita vamos a ver a qué se refería Jesús. Tenemos que entender que el pasaje no dice, en Marcos 10:18, Jesús nunca dijo, yo no soy bueno. Jesús nunca dijo, yo no soy bueno. Pero los testigos dirán, sí, pero dice, nadie es bueno excepto uno solo, Dios. Pues sí, porque Dios es uno solo. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Si solamente hay un Dios verdadero, solamente hay un Dios bueno. Jesús no mintió, dijo verdad. Ahora, si Jesús no es ese Dios bueno, entonces, ¿qué Dios es Jesús? Porque solo hay un Dios verdadero, entonces, ¿hay dos dioses verdaderos? Jesús nunca dijo, yo no soy bueno. Jesús lo que dijo es que el único Dios es bueno. Él no dijo, yo no soy Dios. Él no dijo, yo no soy bueno. Él no dijo, yo soy independiente de Dios. Él no dijo, yo soy una criatura creada por Dios. Nada de eso dijo en el texto. No lo dice literalmente así. Está hablando con un joven que viene y le dice, maestro bueno. No buen maestro, que es una idea muy diferente. Y ahorita le vamos a explicar el por qué. Seguimos. Jesús no le está diciendo al joven que él no es bueno. Más bien, le está pidiendo al joven las razones por las cuales lo llama bueno a él. Jesús le hace esta pregunta: ¿por qué me llamáis bueno? No dice, yo no soy bueno. Le está queriendo que el joven que lo llamó maestro bueno le explique las razones por qué él cree que Jesús es un maestro bueno. Mire, aquí con la misma Biblia, los testigos de Jehová, déjenme ajustar aquí para poder activar la pluma. Aquí está. Dice Marcos 10, 17, 18. Cuando iban por el camino, un hombre vino corriendo y cayó de rodillas delante de él y le preguntó, buen maestro. Aquí esto es una modificación muy... como muchas otras que hacen los testigos de Jehová para cambiar y torcer la idea y delimitar quién es Jesús. Pero ahorita lo vamos a explicar.
Por lo pronto dice buen. Ahora, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le hace una pregunta el joven a Jesús, pero Jesús no se enfoca inmediatamente en la pregunta del joven. Primero Jesús se enfoca en esto que el joven declaró. Esto de aquí. ¿Verdad? Bueno, aquí le falta. ¿Verdad? Maestro bueno. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No dice, ¿por qué me llamas buen? Dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ok? El joven llega y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta del joven. Jesús no aborda la pregunta del joven inmediatamente. Aborda la declaración del joven cuando dice, maestro bueno. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. ¿Ya entendió para dónde vamos? ¿Ya entendió por qué Jesús dijo eso? ¿O no lo ha comprendido? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Porque solo hay uno bueno, y es Dios. ¿Qué está insinuando Jesús con esto? Si me estás llamando bueno, y solamente hay uno bueno, que es Dios, entonces, ¿qué soy yo? Póngase en el plano de Jesús. Viene este joven y le dice, maestro bueno. ¿Ok? Y Jesús, en vez de atender la pregunta del joven, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Le dice al joven, ¿por qué me llamas bueno? Quiero saber la razón de por qué tú me llamas bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Porque déjame decirte, bueno, solamente hay uno, y es Dios. Entonces, si a mí me llamaste bueno, ¿quién soy yo? Si solamente hay un bueno, ¿quién es? Dios. A eso lo quería llevar Jesús al joven. Quería llevar Jesús en la mente al joven a decir, me estás llamando bueno y te tengo que aclarar que solamente hay uno bueno y es Dios. Tú me llamaste bueno a mí. Yo no te estoy diciendo que yo no soy bueno. Yo te estoy haciendo pensar por qué usaste el término bueno cuando tú sabes que solamente uno hay bueno y es Dios. ¿Me estás llamando Dios? La traducción de los testigos de Jehová cambia este sentido de esta palabra y dice, buen maestro. ¿Por qué hace esto? Mire, es muy simple. Porque al decir, en lugar de decir maestro bueno, lo cambian por buen maestro, delimita la idea de lo bueno que es Jesús. ¿A qué me refiero? No es lo mismo decir maestro bueno, o sea, eres un maestro, pero tu cualidad es la bondad, ser bueno totalmente, a decir, eres bueno solamente en el aspecto de ser maestro. En otras palabras, eres un buen maestro. No eres una buena persona, pero en cuanto a maestro eres muy bueno. ¿Sí se fija la diferencia de decir maestro bueno a buen maestro? Los testigos de Jehová ponen buen maestro. ¿Por qué ponen buen maestro? Para delimitar lo que está diciendo Jesús en cuanto a Dios que es bueno. Para que no suene a bueno, sino a buen. Jesús era un buen maestro. Jesús no era Dios bueno. Entonces, lo bueno de Jesús, dicen los testigos de Jehová con esta traducción, se limitaba única y exclusivamente a lo que él hacía en cuanto a ser maestro. En cuanto a su función de enseñar. En cuanto a su función de enseñar, era un buen maestro, dicen ellos. Pero no dice así en la eternidad del reino de los testigos de Jehová. No dice buen maestro, dice maestro bueno. Jesús era maestro y era bueno. Todo él era bueno. No nada más era bueno en el sentido de ser maestro, como quieren hacernos ver los testigos de Jehová con esta traducción de sus escrituras. Ese es el truco al cambiar las palabras del lugar. No es lo mismo decir maestro bueno a decir buen maestro. Buen maestro delimita solamente a la acción de enseñar de Jesús de maestro, y no es bueno en otros aspectos. Solamente el joven estaba reconociendo, según esta versión, que era bueno en cuanto a ser maestro. Pero no fue lo que dijo el joven. No dijo buen, dijo bueno. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas buen? No, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no buen, bueno. El joven le dijo, maestro bueno. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos?
bueno, mire, aquí está el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Y si usted no quiere creerme a mí, de hecho le animo a que no me crea a mí. Arriba está la versión pasta gris de los testigos de Jehová. Versión 2013. Voy a dejar de decir 2019 porque había visto antes que decía 2019, pero no dice, fue revisada 2013. Le preguntó y le dice, buen maestro. ¿Okay? Ellos dicen que la traducción correcta es buen maestro. Pero cuando vamos al interlineal de cómo está en el original griego, no está acomodada en ese orden. Y le dice en el 17, maestro o teacher, ¿verdad? Bueno. No dice buen maestro. Dice maestro bueno. Y noten la palabra aquí, ¿verdad? Bueno. Dice, ¿qué debo hacer en orden para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo, ¿por qué? Aquí está la pregunta. Why? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás diciéndome que yo soy bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Aquí está la verdad. Bueno. El joven le dijo, maestro, bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, el Dios. Entonces, esta es la pregunta de Jesús. ¿Por qué me estás llamando bueno? El joven le dice, maestro bueno. ¿Ok? Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque déjame decirte, no hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, si tú me llamas bueno, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? ¿O por qué me estás llamando bueno? ¿Bueno en qué sentido? ¿Por qué lo dices? Porque bueno solo es Dios. Ahora, en este sentido, Jesús estaba diciendo que Él mismo era Dios y estaba aceptando que el joven lo llamara bueno. Y si no, que lo explicara. Explícame por qué me estás llamando bueno. Porque el único bueno es Dios. Jesús nunca dijo, yo no soy Dios. Jesús nunca dijo, no me llames bueno porque yo no soy Dios. No me llames así, no me llames así. No, dice, sino uno es bueno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué? Porque nada más Dios es bueno. Tienes que entender eso. Me estás llamando bueno y solamente Dios es bueno. ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? Entonces, la traducción esta de buen maestro es incorrecta. En el mismo interlineal del griego de los testigos de Jehová dice maestro bueno, no buen maestro. Maestro bueno. Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno, que es Dios. Recuerda eso, me estás llamando bueno y te estoy aclarando que solamente hay uno bueno y ese es Dios. Bien, seguimos. Espero que haya entendido la manipulación simplemente al cambiar las palabras, ¿verdad? Poner buen maestro en lugar de maestro bueno. Fíjese qué significa la palabra bueno en el interlineal. Cuando buscamos la palabra que aparece ahí en bueno, en Marcos 10:17, déjenme activar nuevamente la pluma. Aquí está bueno. Le dice, maestro bueno. La primera palabra que usa este joven en referencia a Jesús es la G18. Esta de aquí, G18 en griego. G18. ¿Qué significa? Agatzos, ¿verdad? Palabra primaria que significa bueno. ¿Verdad? Significa bueno. Bien, bueno. Primeramente significa bueno. Agatzos. Entonces, cuando el joven llega con Jesús y le dice, maestro bueno, no le dice maestro agatzos. ¿Ok? Y luego en Marcos, si ya vemos todo el pasaje aquí en la parte de abajo, si se fija, es exactamente la misma palabra que aparece en las tres partes de este versículo. Dice, del versículo 17 y 18, dice, y saliendo él para ir a su camino, vino corriendo a él, hincado de rodillas delante de él, le preguntó, maestro, bueno, palabra G18, nótela aquí, G18, que es la misma que esta de aquí que estamos viendo, que significa bueno. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me dices
bueno. ¿Cuál es la palabra en griego que aparece ahí? La G18, que es la misma que esta. Bueno. Ninguno hay bueno, que es la G18, la misma que esta, sino solo uno, Dios. Entonces, no cambia bueno o otro sentido. El joven llega y le dice, maestro bueno. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y déjame decirte, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y adivine qué, en la Biblia Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso Jesús es bueno. No es bueno en un sentido diferente a Dios, porque Jesús mismo declaró solo uno es bueno y es Dios, y Jesús es Dios. Por eso le preguntaba al joven, aclara tu mente, ¿por qué me estás llamando bueno? Porque solamente uno bueno es Dios, el bueno es Dios. No dijo yo no soy bueno. Ahora, ¿por qué no podemos concluir de esta manera de los que usan los testigos de Jehová? Porque tenemos muchísimos pasajes en contra de interpretar este pasaje como ellos lo interpretan. Al decir, no, ahí estaba haciendo una diferencia, estaba diciendo que solo Dios era bueno, entonces Jesús era malo. No, es que solo Dios es bueno porque Él es el único Dios, el Padre, ¿verdad? Jehová, dicen ellos. Pero tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que Jesús es Dios. Ah, no, pero esos pasajes han sido manipulados y han sido cambiados. Ah, mira. Por eso lo cambiaron en sus Biblias, ¿verdad? Por eso lo cambiaron y por eso cambian palabras. Buen maestro en lugar de maestro bueno, porque no concuerda con su idea. Por eso en Juan 1 ¿verdad? Le ponen un Dios para salir al paso de su mala interpretación de las Escrituras y de su falsa doctrina. Pues no. Dice bueno, es la misma palabra. Maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno que es Dios. Recuerde, no podemos llegar a una conclusión teniendo un montón de pasajes en contra. Tenemos que armonizar las Escrituras. Y se le llama Dios. Dicen los testigos de Jehová, no hay ningún pasaje en la Escritura que Jesús se le llame Dios. Claro que sí, hay muchísimos. Pero déjeme decirle cuál pasaje no hay en la Escritura. No hay pasaje en la Escritura donde diga Jesús, yo no soy Dios, ni se diga Jesús no es Dios. No existe tal pasaje. Sin embargo, sí tenemos pasajes que dicen que Jesús es Dios. Seguimos. Aquí está la palabra en griego, la G18, que es agazo. Ahí usted la puede ver, ahí se la subrayé. Y es la misma palabra que aparece en las 3 ocasiones en referencia a la palabra que dice el joven en cuanto maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno, es la misma palabra. Seguimos entonces. ¿En qué sentido soy maestro bueno?, le preguntaba Jesús al joven. ¿Soy bueno como cualquier otro maestro? ¿O bueno porque ayudo a la gente? ¿O bueno porque sano a la gente enferma? ¿O soy bueno porque te caigo bien? ¿O soy bueno porque crees que soy Dios? ¿En qué sentido soy bueno? Por eso le dice Jesús al joven, ¿por qué me llamas bueno? ¿Bueno en qué sentido? ¿De ser nada más un simple maestro bueno? ¿De ser nada más un hombre bueno? ¿De ser nada más un hombre bueno porque ayuda a la gente? ¿O porque le doy de comer a la gente? ¿O porque les traigo el mensaje de Dios a la gente? ¿Por qué soy bueno? Porque déjame decirte, en el sentido de bueno que te estás dirigiendo a mí, solamente uno es bueno y es Dios. Entonces me dijiste, Dios, ¿lo aceptas? Es lo que le está diciendo al joven. Porque solamente Dios es bueno. Jesús no dijo, sí soy un buen maestro. Sí soy bueno como cualquier otro hombre bueno que existe. Sí soy bueno. No, solamente Él lo dirigió hacia Dios. No lo dirigió bueno en el sentido de un hombre, de una acción que un hombre puede hacer. No, lo dirigió en el sentido de la deidad. Le dice, me estás llamando bueno y bueno solo es Dios. ¿Estás de acuerdo que soy Dios? ¿En ese sentido lo estás diciendo? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, las siguientes partes. Jesús es Dios bueno. ¿Por qué? Porque los mismos testigos de Jehová aceptan que Jesús es Dios, pero dicen, es un Dios. ¿Entonces es un Dios malo? Porque si solamente el Padre es bueno, entonces Jesús, que es un Dios inferior, ¿es malo? ¿Es pecador? Creo que no van a aceptar esto. Jesús es un Dios bueno.
Aun y cuando en la mente de los testigos de Jehová digan que es un Dios, que esto no existe, porque solamente hay un Dios verdadero, no hay dos dioses verdaderos. Pero suponiendo, ¿verdad?, dándoles el privilegio de la duda, ¿verdad?, de decir, bueno, ok, voy a aceptar lo que me dice, que Jesús es un Dios, ¿verdad?, diferente del Padre. Entonces, ¿es un Dios malo? ¿Es un Dios pecador? Obviamente los testigos de Jehová no van a aceptar esta forma de razonar, porque a eso nos llevaría, porque solamente hay uno bueno, es Dios. Hechos capítulo 3, vamos a ver por qué Jesús es bueno. Aún estando en condición humana, Jesús fue bueno, siguió siendo bueno. Así es, ustedes rechazaron a ese hombre santo y justo. Fíjese cómo dice, rechazaron a ese hombre, hablando de Jesús, a ese hombre santo y justo. ¿Quién solamente es santo? Dios. Santo, santo, santo. Y justo. ¿Quién es más justo que Dios? Nadie. Y pidieron que les liberaran a un asesino. Si alguien es santo y alguien es justo, ¿cómo podríamos decir que ese alguien es malo? Ahora, ¿una persona santa y justa es mala? Pues bueno. ¿Es mala o bueno? ¿Es malo o bueno? Alguien que es justo y santo. Creo que todos concluimos que es bueno. Por eso Jesús es Dios bueno. Y no un Dios, Dios bueno. Según a los Corintios 5:21, al que no cometió pecado, Él lo hizo pecado a favor de nosotros para que mediante Él llegáramos a ser justicia de Dios. Si alguien no comete pecado, ¿ese alguien es malo o bueno? Pues creo que tenemos la respuesta, es bueno. Jesús es Dios bueno. Primera de Pedro 2:22. Él, hablando de Jesús, no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Si alguien no comete pecado y alguien no peca ni siquiera con su boca engañando a alguien, ¿ese alguien es bueno o es malo? Pues todos sabemos que es bueno. Si alguien no peca ni siquiera engaña con su boca, ese alguien es bueno. Y ese alguien es Jesús, que es Dios bueno. Por eso le dice al joven, solamente Dios es bueno. Por eso me estás llamando bueno. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Si alguien no tiene pecado, ¿es bueno o es malo? Por eso creo que sabemos que la respuesta es bueno, no es malo. Vamos al siguiente pasaje, hablando también de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. A ustedes también saben que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Ahora, si Jesús no es bueno y solamente el Padre es bueno, entonces Jesús es pecador. Y si Jesús es pecador, entonces Él no puede quitar nuestros pecados. Pero, oh sorpresa, 1 de Juan 3:5 dice, y en Él, hablando de Jesús, que fue manifestado, no hay pecado. Y si en Jesús no hay pecado, entonces Jesús es bueno. Es Dios bueno, no malo. 1 de Pedro 1:19. Más bien, fue con sangre valiosa, como la de un cordero sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo, dice la versión de los Testigos de Jehová. Ahora, si alguien que no tiene pecado, no tiene mancha, no tiene defecto, ¿es bueno o es malo? Sabemos que es bueno. Jesús es Dios bueno. Jesús nuestro Señor es bueno, sin pecado, sin mancha, sin defecto, justo, santo, etc., etc., etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es bueno. Jesús es bueno, tan bueno, ¿verdad? Al grado de, aunque estaba en humano, seguía siendo bueno, no dejó de ser bueno, aunque estaba restringido en su edad. Por eso Él dice, soy Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente uno y bueno, y ese es Dios. Diciendo, yo soy bueno, me estás llamando bueno. ¿Estás de acuerdo con lo que estás diciendo? ¿Meditaste en lo que estás diciendo? Y si bueno, puesto que solo Dios bueno, entonces Jesús es Dios bueno.
Entonces, vuelvo a ver vamos a volver a leer esto. Jesús nuestro Señor es bueno, sin pecado, sin mancha, sin defecto, justo, santo, etc. Por lo tanto, es bueno. Y si bueno, puesto que solo Dios es bueno, entonces Jesús es Dios bueno. ¿Me explico? Marcos, lo acabamos de leer, ¿verdad? Porque solo uno es bueno, es Dios. Entonces, si Jesús es bueno, sin pecado, sin mancha, sin defecto, santo, justo, entonces Jesús es Dios bueno. Y nadie es bueno al grado de lo que lo fue Jesús, estando aún en forma humana ilimitada. Porque todos hemos pecado, pero Jesús no pecó. Por eso dicen los testigos de Jehová, aquí está la separación. Jesús es bueno en un sentido diferente al Padre. No, siguió siendo bueno. Aún estando en condición humana, siguió siendo bueno. No dejó de ser bueno. Siguió siendo sin pecado, sin mancha, sin defecto, justo, santo, apartado del mal, no pecó ni con sus labios. Entonces, si es bueno, y sabemos que Jesús declaró que solo Dios es bueno, y Jesús es bueno en ese sentido, entonces Jesús es Dios bueno. Jesús es Dios. Es lo que le estaba diciendo al joven. Seguimos. Jesús es Dios bueno porque la vida eterna está en Él. Jesús es ese Dios bueno porque la vida eterna está en Él, en Jesús. ¿Y quién es aquel que nos puede dar vida eterna sino el que es la vida eterna? Dice, el joven preguntó, vamos a la pregunta ahora del joven. Primero llega y le dice, maestro bueno. ¿Verdad? Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Luego el joven, en su declaración, maestro bueno, enseguida hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Antes de ir Jesús a responder esa pregunta, le hace Jesús la pregunta al joven, ¿por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Ahora, en cuanto a la vida eterna, empieza Jesús a darle lo que tenía que hacer, ¿verdad? En Marcos capítulo 10, versículo 17, dice, cuando iban por el camino, un hombre vino corriendo y cayó de rodillas delante de él y le preguntó, buen maestro, ya vimos que no es así, es maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya vemos lo que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Y luego le empieza a guardar los mandamientos, ¿verdad? No matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Marcos 10, 21 dice, y Jesús lo miró cuando el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y sintiendo cariño por él, le dijo, te falta una cosa más. Vende lo que tienes, dales el dinero a los pobres y así tendrás tesoros en el cielo. Y luego, ven y sé mi seguidor. Si Jesús no es bueno, ¿por qué Jesús le dice que para que el joven tenga la vida eterna tiene que seguirlo a él que no es bueno? ¿Por qué seguir al malo? ¿Por qué Jesús no le dijo, sigue a Dios Padre, que es el único bueno? Sigue a Jehová el Padre, que es el único bueno. ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué Jesús le dijo, sígueme a mí? Sé mi seguidor. ¿Quieres la vida eterna? Tienes que seguirme a mí, que soy Dios bueno. Seguimos, y fíjese, aquí está en... Déjenme moverlo aquí. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios bueno? Bueno, y ya vimos por qué no cometió pecado. Jesús es Dios bueno también porque en Él está la vida eterna, que era lo que le preguntaba el joven. Jesús es Dios y es vida eterna. Nos lo dice en Juan capítulo 5, versículo 20. Dice, y voy a activar aquí la pluma. Recuerde, el joven estaba preguntando, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El joven buscaba la vida eterna. ¿Y dónde está la vida eterna? En Jesús. En Jesús. En ese Dios bueno. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios, ha venido, ¿ok? Y nos ha dado entendimiento para que lleguemos a conocer al que es verdadero. Y estamos en unión, bueno, ahí no dice así, pero con el que es verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Esto tampoco no dice ese, dice este. Es el verdadero Dios, el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está el interlineal. Por eso le dije vamos a usar el interlineal, porque manipulan la Biblia, la traducción. Dice el interlineal del Reino de los Testigos de Jehová, la última versión. Dice, pero nosotros conocemos que el Hijo de Dios, Son of God,
aquí está, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado una percepción mental en orden para que comprendamos o conozcamos al verdadero, al verdadero, the true one. Y nosotros estamos en el verdadero, nosotros estamos en el verdadero, en el Hijo de Él, en Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, en el cual estamos, es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, this, ¿verdad? No ese. Este mismo, ¿verdad? Autos, este mismo Cristo, este mismo que acabo de mencionar. Estamos en su Hijo Jesucristo. Este mismo, ¿quién? Este mismo Jesucristo es el verdadero Dios, the true God and the life, ¿verdad? Everlasting. Entonces, este mismo Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿dónde está la vida eterna? El joven buscaba la vida eterna. Maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno. Y ese bueno es Dios. Acabas de dar con el clavo, le diría Jesús al joven. Maestro bueno. Solamente hay uno bueno. ¿Quién es ese bueno? Dios. Bueno. ¿Verdad? Aquí está. Bueno. Y el único bueno es Dios. Pero adivine qué. Jesús es Dios. Solamente hay uno bueno. Dios. Maestro, ¿y qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Pues has llegado al lugar correcto. Has llegado con el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En this one, en Cristo Jesús. En su Hijo, Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesús. Jesús. Entonces, el joven llega y le pregunta, maestro bueno, pausa, le dice Jesús, solamente hay uno bueno y ese bueno es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús, está diciendo Jesús, yo soy Dios. Bueno, maestro, sí, pero quiero saber qué necesito hacer para heredar la vida eterna. Llegas al lugar correcto. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme, porque la vida eterna soy yo, está en mí. Jesús es Dios verdadero, el único bueno y la vida eterna. Por eso Jesús le dijo, sígueme a mí. Sígueme a mí. Seguimos. Así que, si Jesús no es Dios, entonces, ¿cómo siguiéndolo a Él, a Jesús, obtendremos la vida eterna? Porque esto es lo que buscaba el joven. Si Jesús realmente no es Dios, entonces, ¿por qué Jesús le dijo, sígueme a mí para tener la vida eterna? ¿Mintió Jesús? ¿La vida eterna no está en Él? No, la vida eterna está en Él. Porque Él es Dios y Él da la vida eterna. Si Jesús no es Dios, ¿por qué le dijo al joven, sígueme, si Él no es Dios? ¿Por qué no le dice, por qué Jesús no dijo, no me sigas a mí, yo no soy bueno, sigue al verdaderamente bueno que es el Padre? No dijo esto. Jesús dijo, sígueme a mí. ¿Por qué le dijo, sígueme a mí si Él no es Dios bueno? Porque Él es Dios bueno. Ese Dios bueno y Jesús es la vida eterna. Por eso le dijo, sígueme a mí. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús no dijo, sigue a Dios, sino a mí? Porque Jesús es Dios. Y al seguir a Dios, seguimos al Padre. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Jesús, sabiendo el corazón de las personas, le dice al joven, ¿estás seguro de lo que estás diciendo o es una mera adulación? Por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Realmente crees que yo soy ese bueno que estás buscando? ¿Ese Dios bueno que te puede llevar a la vida eterna? ¿Que soy Dios bueno? ¿O piensas todavía en tu corazón que solamente soy un maestro más de los muchos maestros buenos que hay? Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna que buscaba el joven. El joven buscaba acercarse a Dios y obtener la vida eterna. Y ese Dios al que se estaba acercando era Jesús. Y ese Jesús al que se estaba acercando era el que le podía darle la vida eterna. 1 Juan 5:20. Este Jesús es el Dios verdadero
y la vida eterna. Dios verdadero. Entonces el Padre es falso. No. El Padre es Dios verdadero. El Hijo es Dios verdadero. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio 6:4, ya lo explicamos en otros videos. Dios es un Dios en unidad. No es un Dios solo uno. Es un Dios en unidad, no uno solo. Ya lo explicamos en otro video. Si usted quiere ver esto, está por allá en los primeros videos que subimos en cuanto a estos temas. Bien, entonces le pregunta al joven: ¿en qué sentido me llamas bueno? Tienes que aclarar tu mente y entender que si quieres realmente buscar la vida eterna está en mí. Tienes que seguirme a mí, que yo soy ese Dios bueno y soy la vida eterna. En conclusión, este pasaje no dice por ningún lado que Jesús no es Dios. No lo dice. No lo dice. Solo en la mente de los testigos de Jehová aparece que este pasaje comprueba que Jesús no es Dios, pero no es cierto. No lo dice. No dice tampoco que Jesús, ni infiere tampoco que Jesús sea malo. Porque Jesús no dice: solamente el Padre es bueno y yo soy malo. No, tampoco. Porque al ser un Dios en unidad, pues es uno solo. No son dos dioses, es uno solo. Si el Padre es bueno, el Hijo es bueno. Entonces Jesús no es malo. Ahora, si fuese malo, pues ya como vimos, pues entonces sería pecador. Y si es pecador, no sería el Cordero perfecto para el sacrificio. Y si no es el Cordero perfecto para el sacrificio, entonces aún tenemos nuestros pecados. Por el contrario, Jesús lleva en la mente a este joven a hacerlo razonar y entender: me estás llamando bueno y déjame aclararte, solamente hay uno bueno y es Dios. No hay dos dioses buenos, hay uno solo Dios bueno. Yo soy ese Dios bueno. Yo tengo la vida eterna. Si quieres la vida eterna, sígueme. Pero tienes que reflexionar: ¿por qué me llamaste bueno? Porque solamente hay uno bueno. ¿Qué era lo que quería Jesús hacer en la mente del joven? Hacer lo que entendiera que Él era Dios y Él era la vida eterna. Como Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que entender que el ir a Jesús es el ir a Dios. El seguir a Jesús es seguir a Dios. En Jesús está la vida eterna. Era lo que buscaba este joven. ¿Dónde está Dios y dónde está la vida eterna? ¿Dónde consigo la vida eterna? Has llegado al lugar indicado, me has llamado bueno. Te falta reconocer que bueno solo hay uno y es Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Que has encontrado a ese Dios bueno? ¿Y que has encontrado a mí que tengo la vida eterna si me sigues? Si no, pues no encontraste la vida eterna, vas a seguir perdido. Entonces, Cristo es ese Dios bueno. Cristo es la vida eterna. Bien, entonces este pasaje tampoco muestra lo que los testigos quieren hacernos mostrar, que Jesús no es Dios. Prueba todo lo contrario. Prueba que Jesús es Dios y ese Dios que da vida eterna. Bien, mis hermanos y amigos, nos vemos el próximo martes, si Dios nos presta vida y salud. Y síganos acompañando en estos estudios, en estos pasajes que hemos estado analizando, cada versículo que ellos utilizan para tratar de probar que Jesús no es Dios. Sé que va a ser muy difícil para la mente de muchos testigos de Jehová, porque han sido doctrinados y una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y una vez que te lo repiten y repiten y repiten, crees y defiendes esa verdad a capa y espada y te enojas y no vas a querer soltar ese error porque estás convencido de que esa es la verdad. Pero hay que analizarla, La Biblia no se contradice. Y en muchos pasajes de la Escritura se le llama a Jesús Dios. Y Dios Todopoderoso. No un Dios, porque no hay dos dioses. Hay un solo Dios verdadero. Y Jesús es Dios verdadero. Y es la vida eterna. Así es que tener cuidado con esta doctrina. Simplemente analícelo, indague, razone correctamente y llegue a su conclusión. Sé que es muy difícil para muchos dejar los testigos de Jehová porque les ponen muchas ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Los expulsan, ¿verdad? Es como excomulgarlos, ¿verdad? Los sacan de la organización, les dejan todo el mundo de hablar. Si tienen familiares que son testigos, también cortan relación con usted, lo hacen sentir de lo peor, ¿verdad? Como alguien que abandonó la organización. Y muchos de los testigos que intentan alejarse de ellos por esta forma que los tratan tan
tan duramente, pues terminan regresando al error con tal de volver a tener comunión quizás con sus familiares que aún siguen ahí y por llevar la fiesta en paz. Pero bueno, tenemos que decidir agradar a Dios o a los hombres. Usted decidirá, analice la escritura y si aún no está convencido y si ya vio esos defectos en la organización de los testigos de Jehová, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios y dejar a un lado el tratar de quedar bien con las personas. Pero bueno, Dios me los bendiga, el Señor les bendiga, Jehová les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos presta vida y salud, con otro pasaje más que utilizan ellos en referencia para probar que Jesús no es Dios. Hay más, vamos a ver algunos otros más. No los vamos a ver absolutamente todos porque son muchísimos, pero estamos tratando de encerrar las ideas generales en uno solo. Bien, Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna